Saulo, hebreo de hebreos, conforme a la ley fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Si nosotros examinamos estas palabras, podemos encontrar un problema de orgullo y vanagloria en Saulo. Pero la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 9, cómo fue la conversión de Saulo a Pablo. En otras palabras, cómo fue la conversión de Saulo al evangelio de Dios. Dice la palabra del Señor que iba de camino a Damasco. ¿Para qué? Para encerrar más cristianos. Pero que se le apareció una luz brillante del cielo que lo hizo caer al piso. Y escuchó una voz sublime que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Saulo respondió: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga, que Dios a veces tiene que tratar fuertemente con algunos, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios que los que estaban alrededor de Saulo se quedaban sorprendidos porque oían la voz, pero no veían quién hablaba. Y dice la escritura que desde ese momento Dios comenzó a darle indicaciones a Saulo y le dijo: levántate y entra a la ciudad y ahí se te va a decir qué es lo que vas a hacer. Cuando él se levanta, se da cuenta que quedó ciego. Y aquel hombre fiero, fuerte, malo, de carácter pesado, tuvo que entrar de la manita de los que lo acompañaban porque estaba ciego. Dice la escritura que duró 3 días ciego, en ayuno, orando. Dios lo puso a orar y le permitió ver a Ananías, que entraba, oraba por él y él sanaba. Y en ese mismo momento estaba tratando con Ananías Dios y le dijo: Ananías, vete a la casa de Judas, allí en la calle que llaman derecha. No te vayas para la izquierda, es para la derecha. Dijo: y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Y cuando Ananías oye Saulo de Tarso, le dijo: a ver, espérate tantito, Señor. He oído mucho de ese hombre, de todo el mal que le ha hecho a los santos en Jerusalén. Y ahora viene con cartas, con autoridad para atraparnos a nosotros, a los que amamos tu nombre. Y tú me dices que vaya y ore por él. Y el Señor le dijo: ve, porque ese hombre es mi instrumento. Yo le voy a mostrar lo que tiene que padecer por mi nombre. Usted conoce cómo termina esta historia. Ananías fue, obedeció y Saulo recobra la vista. Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios. Aquel que ha sido pedido por Dios. Nadie que no haya sido pedido por Dios puede vivir la esencia de este versículo de Filipenses. Nadie, hermano, que no haya sido pedido por Dios puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Saulo le tocó ganarse la confianza de los que lo rodeaban, de los hermanos. Imagínese, hermano, entraba Saulo a la reunión y todos aguas. Como que aquí entrara un migra y 2 que 3 empezaban a buscar exit. Yo ya las tengo bien identificadas. Por si entra la migra y por si no le gusta el mensaje. No se crea. Y entonces Saulo poco a poco empezó a ganar la confianza de sus discípulos, porque llegó a ser discípulos. Y dice la escritura que los judíos comenzaron a perseguirle para deshacerse de él, del traicionero. Y entonces dice que lo metieron en una canasta y lo descolgaron por una apertura del muro de la ciudad, y así fue como pudo escapar. Ahí comienza el padecimiento de Saulo. La esencia, la característica principal de Filipenses 4:13 es el padecimiento, es el sufrimiento. Sí, hermano. Filipenses 4:13 no es para que te dé buena suerte. No es para que tú te vaya bien en la vida. Filipenses es para que tú y yo sepamos que sea cual sea la
adversidad, persecución, circunstancia difícil que estás pasando, existe la esperanza de que puedes ser fortalecido por Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Mismo Saulo decía en sus escritos: a vosotros os es concedido por causa de Jesucristo, no tan solo que creas en Él, sino que también padezcas por Él. Usted vino a oír que va a sufrir, pero con la fortaleza de Dios. Primera de Pedro 3:17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Lo repito, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En otras palabras, hermano, los que ahorita no quieren servir a Dios, los que ahorita juegan con el evangelio, el día que Jesucristo venga por su novia, van a padecer fuertemente. Mas los que ahora padecemos por causa de Cristo, para negarnos a nosotros mismos y vivir en santidad, aquel día que Jesucristo venga por su iglesia, estaremos gozosos en las bodas del Cordero. Mejor es padecer ahorita que después. Saulo comenzó a tener su transformación a base de padecimientos. Incluso se ganó la envidia de los hermanos. Y hasta decían: este no es apóstol, porque este no estuvo con Jesucristo, porque él no le vio hacer milagros, porque él no lo vio cuando ascendió al cielo. Entonces a Saulo le tocó defender su apostolado. Usted lo encuentra en 2 Corintios 11:12. Y Pablo les decía: yo también soy hebreo como ustedes, yo también soy israelita como ustedes. Yo soy también ministro de Cristo, descendencia de Abraham. He trabajado, he sido azotado, he sido encarcelado, he estado a punto de morir muchas veces. Y ustedes dicen que no soy apóstol. Y les hace una lista: 3 veces azotado con vara por los judíos, 1 vez apedreado, he sido náufrago, he estado una noche, un día en el mar. He tenido peligros de ríos, de falsos hermanos, de ladrones, desiertos, desnudo, con frío, hambre, sed, en ayunos. Y aparte de todo ese padecimiento, se agolpa en mi corazón la preocupación por todas las iglesias. Esto solo lo hace Dios. Pero ve qué cambio. Aquel que los perseguía para hacerles daño, ahora se preocupaba por ellos. Ya no era Saulo, ahora era Pablo. Pablo significa hombre pequeño, el menor. Pablo se dio cuenta que había uno más grande que él y que de él venía toda la fortaleza para él poder aguantar todo el padecimiento que le sobrevenía. Esa fortaleza que le sobrevino a Pablo hacía que cuando él acababa de ser apedreado, estaba moribundo, y todos los que se juntaron alrededor dijeron: se murió. Pablo se levanta, se sacude y se va a abrir una iglesia en Gálatas. La fortaleza de Dios. La fortaleza de Dios estaba en Pablo cuando lo mordió la víbora en la mano, y él pudo matarla en el fuego. Y los demás decían: ahorita se hincha, ahorita cae muerto. Y ¿sabes qué? Pablo se puso a sanar la gente de la isla. Pablo podía decir: nadie me cause molestias, porque para algunos no soy apóstol, pero las marcas, el sufrimiento, el padecimiento que yo he vivido por causa de Cristo me hace su siervo. Mira, hermano, Pablo decía: olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Le dijo el profeta Ageo, agarró el cinto y dijo: al dueño de este cinto lo van a amarrar, va a padecer, y esto y el otro. Y los que estaban alrededor de Pablo decían: no vayas para allá. Y Pablo dijo: para allá es que voy, porque sabía que la fortaleza de Dios estaba en su vida, hermano. Pero mira, hermano, Pablo decía: he peleado la buena batalla, la corona de la vida me espera allá en el cielo, está mi residencia allá en el cielo. Sé vivir en abundancia,
pero también sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te fijas que tuvo que pasar muchas cosas, yo te las resumí lo más pronto que pude, pero tuvo que pasar muchas cosas para que se llegara a este versículo. No es solamente decirlo, toca vivir la esencia del versículo. Ahora una pregunta. En alguno de los escritos de Pablo usted encuentra queja contra Dios. ¿Por qué me pasa esto, Dios? Si antes yo perseguía a tu iglesia, ahora ya no persigo y mira cómo me va. Pablo se quejaba. No, al contrario, estando en la cárcel con cadenas, oraba y cantaba al Dios Todopoderoso, y su alabanza rompía cadenas y había las cárceles de los presos, no solo de él, sino de todos los que lo escuchaban. Ese era Pablo, hermano. Cuánto pueblo de Dios en medio de circunstancias difíciles, lo primero que hace es quejarse. Aleluya, se cayó el rancho, gloria a Dios. Nadie que haya tenido un encuentro con Dios sigue siendo la misma persona. Nadie. El problema aquí es que hay mucha gente que piensa que puede recibir la fortaleza de Dios sin cambiar nada en su vida y seguir viviendo como van. Gente tan orgullosa, hermano, que no aceptan que necesitan la guianza de Dios. Dicen allá en mi tierra, el hambre los tumba y el orgullo los levanta. Pablo cambió. Pablo soltó el orgullo. Toca soltar el orgullo y la altivez, hermano. Dice la palabra que Dios mira de lejos al altivo, mas al humilde lo exalta, lo fortalece. Toca soltar el orgullo en esta tarde, hermano. Aún Pablo decía, la Biblia dice, ¿verdad?, que venía a él de tiempo en tiempo algo que perturbaba a Pablo. Unos dicen que era una tentación, otros dicen que era una enfermedad, pero lo cierto es que Dios lo permitía, que viniera a su vida. Y Pablo dijo, esto es para que yo no me enaltezca. Qué importante es deshacerse del orgullo. ¿Está de acuerdo conmigo? Gloria al Señor. Primer requisito para poder ser fortalecido por Dios no es gritar, no es patalear, no es tirar mocos y lágrimas y todo. No, suelta el orgullo, suelta la altivez, reconoce que hay uno más grande que tú y que de él viene la fortaleza. Gloria a Dios. Apláudale al Señor fuerte, gloria al Señor. Nosotros podemos ver la esencia de este versículo manifestada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Claro que en el Antiguo Testamento todavía no estaba Pablo, todavía no estaba Filipenses 4:13, todavía no había venido Jesús en carne a la tierra, pero la esencia ya estaba. Hay muchos personajes que con su historia nos narran la esencia de este versículo, la fortaleza de Dios. Y yo escogí a una mujer que ha edificado mi vida en gran manera. Rispa. Tú encuentras su historia en 2 de Samuel capítulo 21. ¿Quién era Rispa? Una concubina del rey Saúl. Dice la palabra de Dios que tiempo atrás Josué hizo un pacto con los gabaonitas de que no los iba a matar, de que les iba a permitir estar ahí. Pero cuando Saúl llega al reinado, Saúl rompe ese pacto y mata a los gabaonitas. En el reinado de David hubo 3 años de hambruna. Y David consulta a Jehová y le dice, ¿por qué es esto? Y Jehová le dice, por lo que hizo Saúl. Entonces David va con los gabaonitas y dice, ¿qué les vamos a dar en retribución para que esto se arregle? Y los gabaonitas dicen, dame 7 descendientes del rey Saúl. Tomaron a 5 nietos de Saúl y a los 2 hijos de Rispa. Y la Biblia dice que murieron horriblemente. Los historiadores dicen que los colgaron. Pero ¿sabes lo impactante que esta mujer hizo? Que agarró un manto de silicio. El silicio podía ser un manto, podía ser un vestido, podía ser un cinto hecho de tela de piel de camello,
de pelo de camello o de cabra. Era algo rasposo. Y los judíos con esto decían, estoy sufriendo. Se lo ponían y decían, estoy sufriendo. Y dice la palabra del Señor que Rispa puso ese manto sobre una roca. Puso su cilicio sobre la roca. Dice que en el día ella le espantaba a los muertitos, las aves que se querían comer la carne de los muertos. Y por la noche espantaba a las fieras del campo. ¿Tú sabes lo que es una fiera del campo? León, un oso, una mujer peleando, espantando un león. Solamente Dios y su fortaleza. Ella duró meses ahí hasta que se le hizo justicia. La roca es Jesucristo. Simbólicamente, cuando Rispa puso su manto de cilicio sobre la roca, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. El Salmo 118, 22 dice que la piedra principal es Jesucristo. Salmo 62, 7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. El salmista decía, llévame a la roca que es más alta que yo. Hay infinidad de textos que nos dicen que la roca es Jesucristo y su fortaleza. Aleluya. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Salmo 31, 24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Muchas veces la gente busca recibir fortaleza de otras partes. Te dijeron, yo no sé por qué me voy a ir por aquí, pero me voy. Te dijeron, disminuye tu estrés. Y dijiste, me voy al yoga, me voy al zumba, para que se me vaya el estrés. Yo no digo que sea pecado hacer ejercicio, pero hay maneras. Y hasta en eso tienes que cuidar que no ofendas a Dios. Yo no sé por qué dije esto, pero ahí agárralo para que fortalécete en Dios. Existen dos tipos de creyentes, y yo no te voy a hablar el que conoce a Dios y los que estamos, no. Aquí entre nosotros hay dos tipos de creyentes. Los creyentes fortalecidos en Dios y los creyentes que no están fortalecidos en Dios. ¿Puede ser eso posible? Sí, Señor. ¿Quiénes son aquellos creyentes que no están fortalecidos en Dios? Los que juegan con su salvación y su espiritualidad. No aceptan que necesitan la guianza de Dios. Creen que ellos se las pueden todas. No se refugian en Dios en medio de sus adversidades y por eso el diablo los trae para acá y para allá. No sueltan el orgullo y eso no permite que la fortaleza de Dios descienda sobre ellos. Es fácil identificar este tipo de personas porque están depresivos todo el tiempo, porque están molestos todo el tiempo, porque están preocupados, porque están ansiosos. No han aprendido a echar mano de la fortaleza de Dios, ya que la Escritura dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. Estas personas viven amargados, hermano, por falta de perdón. Aleluya, gloria a Dios. Estas personas desaniman a los que los miran. Estas personas apagan el carbón que tienen al ladito. Y no se diga los de su casa. Vamos a pasar a algo más bonito. Los que están fortalecidos en Dios. Se gozaron. Aquí puro fortalecido, amén. Por fe, gloria a Dios. Los fortalecidos en Dios. Estos hermanos son valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? El reino de los cielos sufre violencia, mas los valientes, solamente los valientes lo arrebatan. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El fortalecido en Dios es valiente. Que vamos para acá, hermano, hermana, vamos para allá, hermana. Aunque nos subamos así, mira, así. Aunque sintamos que se nos baja la bilirrubina y la presión y todo antes de subir al altar, vamos para allá, hermana. El fortalecido en Dios es valiente.
El fortalecido en Dios anda gozoso aún en medio de las pruebas y las adversidades. El fortalecido en Dios es optimista. El fortalecido en Dios es motivado y motiva a los de a su alrededor. Filipenses 1:14 dice que los hermanos se tomaban aliento, se fortalecían en los padecimientos de Pablo y se atrevían a predicar el evangelio con denuedo, con valor. O sea, decían, mira que él está sufriendo y no deja de predicar, vamos nosotros también. El fortalecido en Dios anima a los que están a su alrededor. Esto del padecimiento, hermano, es algo inminente, es algo necesario en la vida del creyente. ¿Cómo vas a conocer la fortaleza de Dios si antes no viene una situación en la que tú necesites la fortaleza de Dios? Pero yo no quiero que te agobies pensando, híjole, soy cristiana, soy cristiano, voy a sufrir, voy a padecer. No te agobies pensando en el sufrimiento que has de vivir. Fortalécete en la esperanza, que es la fortaleza del Dios Todopoderoso. Aleluya. Mateo 16:24 decía, hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, ¿quieres servirme? Sufre. Mira qué bonito. ¿Quieres servirme, mija? Sufre. Dios sabe que no es fácil negarse a sí mismo. ¿O habrá alguien que diga que es fácil decirle no a la carnuda? No es fácil, hermano. Imagínese si le diéramos todo lo que pide la mugrosa carne. No es fácil. Por eso Él dice, niéguese a sí mismo. Él sabía lo que te estaba pidiendo. Toma tu cruz cada día. Mucha gente piensa que la cruz es el esposo. La cruz que me tocó. El hijo rebelde, el patrón que no te deja en paz, que te maltrata. Es mi cruz, me tocó llevar. La cruz tipifica sufrimiento. ¿Qué pasó en la cruz? Hubo un sacrificio. Sacrificio de Cristo. Cuando Dios te dice toma tu cruz cada día, es sufre, sacrifícate cada día por mí. No por mí, por Él. Y dice, y sígueme. Entonces, hermano, Jesús llevó su sufrimiento. Él llevó su cruz. A ti y a mí nos toca llevar la nuestra. Y dice la palabra que cuando Él iba de camino al Gólgota, al monte donde lo iban a crucificar, permitió que viniera un hombre llamado Simón de Cirene a que le ayudara con la cruz. Pero mira, el Simón no dijo, yo me apunto para ayudarle a Jesús, yo soy candidato. No, lo obligaron. Porque cargar la cruz a nadie le gusta. Por mucho que digas amar a Dios, a nadie le gusta estar cargando la cruz, estarse negando a sí mismo, estar sufriendo por el evangelio. Y entonces a este varón le dijeron, ve y ayúdale. Y dice la palabra del Señor que este Simón iba detrás de Jesús cargando la cruz. Simón no alcanzó a ver el rostro del Señor tal cual era, porque para este tiempo él ya estaba desfigurado de tanto golpe. Pero sí alcanzó a ver la fortaleza de ese varón que iba delante de él. Y pudo entender Simón, y podemos entender todos nosotros, que es posible llevar la cruz de Cristo sobre nosotros. Gloria al Señor. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea que nadie ha sufrido tanto, hermano, como Jesucristo. Yo recuerdo que lo más que he padecido, ¿verdad? Por resistirme al pecado, por predicar el evangelio, es el vituperio. Que digan cosas de ti y no es cierto. Es que me cierren la puerta en las narices, que arruguen el tratadito que yo doy así en la cara y escupan cuando paso. Y una vez un varón enojado me gritó, farisea, hija del diablo, porque no le quise decir que la Madre Teresa de Calcuta estaba en el cielo. Pues ¿cómo yo qué sé? Yo no he ido para allá.
Dije, si ella tenía a Jesucristo en su corazón y vivía conforme a la palabra, está en el cielo. Si no, no. Farisea, hija del diablo. La obra que ella hizo no es por obras, dice la Biblia, es por él. Jamás me han dado un golpe. Dios guarde, Dios los guarde. Los padecimientos que nos tocan a nosotros hoy en día, hermano, son tribulaciones. La tribulación te hace sentir una presión tan profunda, una aflicción interna que oprime tu corazón, oprime tu alma. Nos toca necesidades. A veces hay billullo, a veces no hay. Todos nos identificamos con esa. Nos tocan enfermedades. A veces hay salud, a veces no hay salud. Y son las aflicciones que nos toca vivir. O en ocasiones, hermano, lo que nos toca vivir es que nos miren feo, que hablen mal de nosotros. Bienaventurados sois, dice la palabra del Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Asegúrate que sea mentira lo que están diciendo y de lo demás Dios se encarga. No te preocupes. Todos tenemos batallas diariamente, chicos y grandes. El Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Todos los días necesitas las fuerzas del búfalo. Y yo dije, ¿por qué no dijo fuerzas del toro, fuerzas del caballo? No, especificó del búfalo. Y estudiando a este animalito, créame, que la vida de este animal es bien parecida con la vida espiritual del creyente fortalecido en Dios. No me crea y le va. El búfalo es bien fuerte, aguanta mucho peso sobre sus lomos y trabaja con ese peso sobre sus lomos. El creyente fortalecido en Dios aguanta el peso de la obra sobre sus lomos, aguanta un liderazgo sobre sus lomos, incluso aguanta llevar a cuesta a su familia cuando el cónyuge no quiere servir a Dios o cuando simplemente no hay cónyuge, pero el fortalecido en Dios soporta ese peso de su familia. El búfalo es valiente. Cuando hay una tormenta, una tempestad, ¿sabe lo que hace? Se pone de pie y mira hacia el cielo. Ellos adoran que les caiga el agua, que les caiga toda la tempestad en la cara. El que es valiente, el fortalecido en Dios, no corre en medio de la tempestad, se para firme y espera que pase. Gloria al Señor. El búfalo trabaja en equipo, siempre andan en manadas. ¿Sabes por qué? Porque el depredador viene a querérselos comer y se empiezan a defender unos a otros. Cuando hay una hembra que está pariendo un bufalito, la hembra lo hace quedito, no gime, porque sus gemidos pueden alentar a los leones que andan alrededor, y en ese momento ella es débil, el bebé es débil y se los come. Los demás comienzan a rodearla disimuladamente, siguen comiendo para que los leones no se den cuenta que allí hay una que está pariendo. Y cuando termina de parir, la avientan para el centro, todas las hembras y los chiquitos en el centro, y iba a decir los varones.